Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más del Cuarto Escarlata. Como ya vieron en mi fondo o en el título, vamos a hablar de este podcast que tienen los hermanos Russo, los directores de Avengers, donde invitaron a Zack Snyder. Este podcast lo dividieron en dos partes. La primera parte se estrenó hoy en el aniversario de Superman. Y bueno, la segunda parte no sé cuándo sea. Yo les recomiendo que vean todo el video. La verdad no está largo para hacer un podcast. Dura 1 hora exacto, creo, con segundos. Porque hablan de cosas en las que si tú eres una de esas personas que no le gusta cómo dirige Zack Snyder, te vas a dar cuenta que él es muy bueno, es un visionario. No voy a indagar tanto en eso para defender a Zack Snyder porque no es el caso. Si tú no quieres ver que es un buen director, vaya tú. Porque aquí te explica desde storyboard, cómo se mete en el papel de los personajes para ver si ellos van a poder como que hacer algún movimiento con, no sé, armaduras, etcétera. Si él a cada ratito tiene sus storyboards en su pantalón porque está pendiente de que la escena sea como la dibujó, etcétera. Pero yo me voy a enfocar aquí, les voy a poner solamente en cuanto al tema con Warner, DC y pues su visión con Batman v Superman y la Justice League. Y como el formato de los hermanos Russo es de que están comiendo pizza y platicando, lo vamos a ver, lo voy a ver con ustedes mientras me tomo un café, porque hoy salí temprano del trabajo y por fortuna salió esto para hacer contenido para ustedes, así que espero les guste. Así que acompáñenme a ver. Estos son como 8 minutos más o menos, 9 minutos de solamente en lo que se enfocan en lo que es Warner, Batman v Superman y la Justice League. Then we move to the next phase, so for us, it's very disciplined. When you start on a script with something the scale of Justice League, are you starting from On artwork? Justice League was Chris Terrio, and I, after Batman vs Superman, we had talked about what Justice League would be. We kind of, it's called Dawn of Justice, right? So, and the studio was they wanted Justice League, where we were going. And so you knew you had the connective tissue. we always had our eye on the Justice League kind of concept, as we were working. And so I believe we had an outline for Justice League that we just kind of generated while we were writing Batman vs Superman, just kind of like over to the side, because we wanted to be sure we were supporting this long look with what we were writing for Batman vs Superman. And there's all this weirdness in Batman vs Superman anyway that eventually would make its way into Justice League that I was really adamant about, post-apocalyptic or any of that stuff, or I was really like, I really want to do this. When Darkseid destroys Earth, we're going to have 10 years of no Earth, so we should figure out what Batman's doing. Yeah. Estos 10 años, no recuerdo si se dice en los storyboards que se descartaron, pero 10 años son buenos para... Sí, exacto. 10 años saber qué hizo Batman en ese tiempo es lo que pudimos haber visto en la Nightmare o cosas así, no sé. It wasn't a secret document, but it was kind of our own. There was a lot of it that we constantly were developing. And then right near the end of finishing Batman vs. Superman, when I was kind of like the editing responsibilities had kind of, just diminished a little bit, we really started working, on Zack está siendo muy cortés diciendo que lo disminuyeron muy poco porque sabe que le metieron tijera muy feo a su corte de Batman v Superman. A lot of Diet Coke, a lot of Post-it notes, like the Post-it notes, but they were in this massive bag. It looked like a drug dealer. It looked like a kilo of cocaine or something, like in his bag. He pulled it out, and I was like, "What is that?" And he's like, "Oh, it's the Post-it notes." And then he started to try and put it back up. Yeah, but it was so it was very, and it's all like, Yates quotes and like it's all cool. Igual lo que me gustó mucho de este podcast es de que entre los tres se siente que se lleva, o sea, no hay una buena química, así que imagínense que los hermanos Russo, si se restaura el universo de Snyder, hagan algo, les gustaría. Someone make a book out of this,
Forget the movie. And it's thematics, and it's things that Yes, are relevant yes, to yeah, it's all, a they're given all scene. Each post-it note is incredibly interesting. Like there's no throwaway note. There's no post-it note that just says like, don't forget to this. That's Every awesome. single one of them, I'd be like, Whenever what? you get stuck, you can just turn to one. It Just kind pick of one up. it kind of what it is. It's kind of like it becomes this source of like insane inspiration, but all of it's thematic to the thing we're working on. So weirdly, it's a bizarro process. I love it, but it's not. And when I write, I don't use that process at all. Like I have a similar process to you guys. I have 3 other writers I write with, very specific, very like note cardy, very. Ya vieron, para las talk personas about que it. dicen que Interesting Zack no idea. sabe Oh, escribir, that could be the end o of sea, Act él One. está Put dentro that on de the la card and historia, stick it pero here. tiene sus 2 guionistas. days later, Ya nope, that's the entiéndalo, por midpoint, favor. actually. Yeah. Let's move it to the Exactly. midpoint because we need more setup. Like suddenly, like that idea that everybody loved just keeps getting pushed over, and then it just falls off. Falls off the thing. And you're like, okay, but look what else it gave us. It gave us all this other cool stuff. So yeah, no, and then, and so the script for Justice League did evolve out of that. Now, I'll be honest that when the script, what happened with Justice League is we had the original script was much darker and weirder. And then when Batman vs. Superman came out and the studio was like, it's not funny enough. People want funnier movies. They want funny stuff in it. We did Prácticamente go queremos back ser Marvel. to a big kind of lightened the movie overall. How dare this dog speak to us like children? And I would say that Justice League, my cut of Justice League. Y esto fue is con sort los of- hermanos Russo, is in como igual que between tirándole a Marvel, así de que, oye, deja I de always querer preserve hacer todo some como of si the fuéramos more niños. intense stuff that I shot anyway. Yep. I thought that in retrospect, they would maybe want. Making sure I, of course, had what was on the page, but we had this other script. I think in the original script, Lois and Batman. Acuérdense got que together, esto ya There's like estuvo this whole- descartado there's desde this antes whole de que other estuviera, thing, desde que empezara la Justice League. Hay unos storyboards, ya hay muchas personas que han hablado de eso. Yo hablé en su momento de eso. En todos lados van a ver esos scripts, pero solamente fueron ideas que fueron descartadas de Zack al final. Así que no, recuerden, lo pensó pero lo descartó. No, nunca lo íbamos a ver en el cine, así que tranquilos. Y esto de que Lois iba a tener un hijo de Batman y al final se sacrificaba Batman y Superman iba a criar a este hijo bastardo y todo eso, pero no, eso no pasó y no va a pasar. Tranquilos. The wife moves on and then the husband appears. Yeah. Like I'm not dead. Yeah. Like I'm fine. Like, How do you now deal what? with that? Yeah, how do you deal with that? And that was kind of what complex, emotional, I was yeah. super into that concept, that, oh no, Superman can be brought back to life. Please. So now what happens with this? And it was that Lois was like, I'm still in love with Superman. You were kind of a thing, but then at that point, Batman had already fallen in love with Lois and was like, okay, now I'm like. It's brilliant. I want to see that. I love that. Yeah. One day. That's super cool. But no, but so ¿Escucharon? we had done so we Algún done día the changes for. me da igual si sale eso, que la verdad eso, esa I'll be visión de frank, Zack Chris and I are no not the me funniest no me agrada mucho de que Batman hubiera chapulineado a Superman, pero I'm laughing a lot. ya escucharon a los hermanos, les gustaría ver eso algún día y Zack les dijo que algún día a lo mejor y hasta pueden ellos a venir a dirigir alguna película de Justice League parte 2 o algo así, no sé. Ustedes digan en los comentarios si les gustaría que retomaran esos storyboards que, repito, ya se habían descartado. Barry Allen, Bruce Wayne. You said that like it explains why there's a total stranger in my place, sitting in the dark, in my second favorite chair. And he did a great job, and that part was great. But I do think that the process, and it's just a classic studio Hollywood process.
you know, in their defense, they only can react to what they react to, you know. Like, Which is a great point about reacting. It's an interesting thing to say because we talk about this all the time. Artists lead innovation and corporations follow it, right? And so a corporation coming in and saying it's not funny enough is going to be behind the curve of wherever this is heading. Audiences want to be surprised. Aquí le están right? tirando a Audiences Marvel. don't want the same thing they had Los last week. Russo, You give them los que chocolate ice hicieron cream Infinity every day War for a y week. Endgame. By like day 6, they're going to throw it back in your face and say, we've had enough of this shit. and You know? it's exactly as you say, Eso they wanted a funny movie 2 years ago. ni siquiera pudo comer su pizza a Right. gusto. O sea, pero To- es que to be es eso. that Es lo que está pasando ahorita con las películas de glacial superhéroes. with your Nos están dando lo mismo, lo You're mismo, not lo gonna- mismo. They were on board Películas with the concept and con the vision and the chistes y direction you todo were eso. going, and now they Ese want to see the ejemplo que completion dio of that, right? no Rather sé, than, no sé oh, quién let's es retrofit it Andy, or o no let's sé try cómo to se llaman los hermanos restructure Russo, it, los you know. conozco como But hermanos Russo. It also, that point of view is like, Pero that we fue talk un about too, gran is like that's ejemplo being de que reactive hay to what's personas de que como currently que se happening out hartan there. de esto, de que And like sea muy the big repetitivo, wins to be had chistes, in chistes, chistes, storytelling me and estás movie dando lo making mismo. is when Ya cuando me des you're el bringing sexto something to the helado, table te lo voy a that tirar a la cara surprises porque no voy a people, querer eso. right? That's Es where the obvio. big I wins mean, that's happen. where Hasta that's why ellos se I dieron think cuenta que estaban hartos de where we've este ended up with- estilo. I think right now we're in a really golden age of TV. Creo que ya terminó in the esto, sense sí. that, Ya aquí lo corto el like, video. TV Pero y pues como vimos en esta entrevista, bueno, en este podcast, hasta los hermanos Russo se podría decir que le tiraron un poco de hate a Marvel de cómo ha estado tratando pues sus películas, de que siempre quieren que sean chistosas, que sean lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y hay un momento en el que las personas se hartan de eso. Y es obvio que ya está pasando, lo estamos viendo con las taquillas que hizo Ant-Man, Black Panther, en cuanto a Marvel. En DC ya es obvio de que las taquillas han sido muy malas, pero por lo mismo, porque le están tratando, desde que dejó de ser parte de lo que es el Snyderverse, por ejemplo, cuando vino esta Birds of Prey, bueno, todas esas películas que generaron muy poca taquilla es porque la gente está harta de que te estén dando lo mismo, te estén dando chistes tras chistes que no tienen, que no van acorde a la trama o no sé. Y es por eso que, bueno, yo lo interpreté así, de que hasta los hermanos Russo estaban hartos, se hartaron. No lo dijeron tal cual, pero lo están diciendo, la gente se harta. Pero es como diciendo, si sigues haciendo esto, se van a hartar y ya no van a seguir viendo esto. Y hay que ver la taquilla que han hecho las películas últimamente, las películas de superhéroes. Así que hay que esperar la parte 2 porque me gustó, yo quiero escuchar más. Me imagino que la parte 2 va a salir después del Full Circle, no sé. Esperemos y nos den algo muy bueno o después, no sé, porque no en ningún momento hablaron sobre pues todo esto del Restore Snyderverse, cómo se sintió él cuando la gente pues pidió el Snyder Cut, todo esto nos habló en esta parte. Supongo que se va a hablar, lo vamos a ver en la parte 2, pero a lo mejor esa parte 2 salga después del evento de la Snyder Con, que es la próxima semana, creo. Así que hay que estar pendientes porque esto, lo poco que se vio en cuanto a DC en este podcast, me gustó. Yo les recomiendo que lo vean todo, es muy bueno. Y hasta aquí quiero dejar este video porque literal ya... Y hasta aquí quiero dejar este video. Díganme si les gustó este formatito de tomándome un café con ustedes mientras vemos algo rápido. No lo voy a hacer en directo porque fue improvisado porque hoy, como les repito, salí temprano del trabajo, muy muy temprano. Así que decidí hacerlo. Así que no lo sé si el día del tráiler de Flash sale y ese día salgo temprano, igual podríamos hacer algo así. Pero quiero leerlos en los comentarios. ¿Qué piensan sobre esto que nos dijo Zack sobre que Warner no quería que fuera tan oscura la historia? Ya sabemos todo esto, pero ya aquí Zack ya lo está diciendo él, pero obviamente a como siempre es que Zack es muy educado, muy como Henry Cavill o actores como ellos o personas que nunca se meten con otras personas, siempre dicen
cosas de una forma que se escucha muy educadamente para no hacer nada de, no incendiar las redes más de lo que ya están. Así que espero les haya gustado esto, que se los traje pues subtitulado y todo esto. Así que nos vemos en un video más del Cuarto Escalata. Adiós.